Es 31 de enero, estamos saliendo en directo, 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el abogado musulmán, capellán musulmán, experto en temas musulmanes, Wilfredo Amer Ruiz. Wilfredo Amer Ruiz, no se lo pierda. El programa de hoy va dedicado a nuestra querida amiga periodista Gloria Leal. Gracias por vernos, Gloria. Y a nuestra querida amiga Olimpia Delgado, que viene desde Lima. Gracias por visitarnos. Bueno, hace un par de horas el presidente Trump ha nombrado como nominado a la Corte Suprema a un juez de Denver. Él se llama Neil Gorsuch. Neil Gorsuch. Tiene 49 años y vamos a ver si el Senado, no bastan los 52 republicanos, necesitan 8 votos demócratas, lo confirma. Va en reemplazo del fallecido juez Scalia. Esta es la noticia bomba de la noche. Uno no entiende por qué Trump cita a 2 jueces. Él dice, voy a elegir a uno de los 2. Vengan los 2 a Washington. Como si fuera un concurso, ¿no? Y luego dice, elijo a, como si fuera Miss Universo, a este juez. ¿Y el otro para qué lo invitó? ¿No? El pobre señor se paga el viaje, fue manejando su propio automóvil, tiene una ilusión, una expectativa, y luego, en fin, se va con una gran desilusión. Ayer, ya lo habíamos anunciado, el presidente Trump despidió a la fiscal general interina Sally Yates. La despidió porque ella no estaba de acuerdo con la orden ejecutiva de prohibir la entrada de 7 países mayoritariamente musulmanes. La señora Yates había sido nombrada por Obama hace un par de años. An extraordinary move, President Trump firing Acting Attorney General Sally Yates. Her dismissal coming via hand-delivered letter, only hours after she stood in defiance of the president's travel ban. Yates writing in a letter she is not convinced the executive order is lawful, citing the solemn obligation of the Department of Justice to always seek justice and stand for what is right. Bueno, si la fiscal Yates pensaba que la orden de Trump podía ser ilegal o inconstitucional, hizo bien en decir que no le iba a obedecer. También es comprensible, claro, que Trump la haya despedido con la brusquedad habitual, ¿no? Pero hace un par de años, cuando ella era candidata a fiscal general y fue al Senado para obtener su confirmación, el senador por Alabama, Jeff Sessions, que ahora aspira a ocupar precisamente la Fiscalía General, le dijo a la señora Yates que ella a veces tenía que saber decir que no, que es exactamente lo que hizo la señora Yates con Trump. You have to watch out because people will be asking you to do things you just need to say no about. Do you think the Attorney General has a responsibility to say no to the President if he asks for something that's improper? A lot of people have defended the Lynch nomination, for example, by saying, well, he appoints somebody who's going to execute his views. What's wrong with that? But if the views the president wants to execute are unlawful, should the Attorney General or the Deputy Attorney General say no? Senator, I believe that the Attorney General or the Deputy Attorney General has an obligation to follow the law and the Constitution and to give their independent legal advice to the President. Ha sido despedida, pero ha salvado el honor, ha salvado la integridad intelectual. Ella no estaba de acuerdo con la orden porque la iba a obedecer sumisamente. Mis respetos. El senador Jeff Sessions, que hacía allí de interrogador, ahora él va a ocupar el lugar en unos días, en unas semanas, que deja vacante la fiscal Sally Yates. De momento se ha nombrado un fiscal interino y tal, pero Jeff Sessions va a ser el fiscal general. Bueno, y su posición en temas migratorios es más dura todavía que la del presidente Trump. En las manifestaciones que ocurrieron este fin de semana y todavía ahora en los principales aeropuertos internacionales del país, una aguda periodista de CNN detectó varios carteles humorísticos, provocadores, ingeniosos. Veamos algunos. What's a protest without signs? Not your standard signs. We mean the more memorable ones. From we'll trade one Trump for 10,000 refugees to the actual welcome mat this guy brought to show support for immigrants. And it wasn't just humans displaying signs. I wag for refugees. And this dog proclaimed itself Alternative Cat, a play on the phrase alternative facts coined by a Trump advisor. Sure, you could sing your protest. This land was made for
Or you could have your kid hold a sign, "Keep your tiny hands off of my big future." The Kitty Brigade displayed signs that were critical. Donald Trump is very weird, and ones that were sweet. "I like everyone." A list of the dumbest protest signs included, "This pizza was brought by immigrants." The sign, brought by this woman, said, "There are so many dangerous policies coming from this administration, I had to buy a reusable protest sign." Otros carteles recordaban traviesamente que el presidente Trump tiene cierta pasión por las mujeres inmigrantes. Perhaps the most personal slap at the president. Without immigration, Trump would have no wives. I wanted to be an American. But to be completely accurate regarding the wives count, 2/3 of Trump's wives were immigrants, proving once again we need immigrants to do jobs most Americans wouldn't do. Ese cartel me pareció genial. Es verdad, Trump se ha casado 3 veces, 2 con inmigrantes. Y decir, esto prueba que los inmigrantes hacen el trabajo que las americanas no quieren hacer, me pareció genial. En París hubo unas protestas, la verdad, un poco débiles, escuálidas, contra la orden ejecutiva de Trump. Con lemas como "déjalos entrar" o "muy mal Trump", unas 150 personas se manifestaron hoy en la Plaza de la Madeleine, en París, para protestar contra la política aislacionista del presidente estadounidense, al que exigen que no viole los valores humanos del respeto y la tolerancia. Fuentes confiables confirman lo que todos sospechamos, lo que muchos tememos, ¿no? Que esta decisión intempestiva de Trump puede atizar la sed de venganza, ¿ah?, de algunos radicales musulmanes. No que van a venir con visa, que ya están aquí. Mucho me temo que los del ejército islámico van a querer reclutar lobos solitarios, musulmanes desencantados, humillados, marginados, que ya viven aquí en Estados Unidos. Even as the president vows intensified military action against ISIS, his words are being used by the terror group as proof the U.S. is at war with the entire Muslim world. On ISIS internet sites since the weekend, messages like this one. What Trump has done has clearly revealed the truth and harsh reality behind the American government's hatred towards Muslims. The ISIS propaganda machine first began stirring it up during the campaign when Trump talked of his ban. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. El expresidente Obama interrumpió sus vacaciones para pronunciarse contra Trump. Former President Barack Obama stepping out of the post-presidency shadows and into the fray, speaking to those protesters, and also taking a jab at his successor and that immigration crackdown. Saying through a spokesman, citizens exercising their constitutional right to assemble is exactly what we expect to see when American values are at stake. And also taking a jab at his successor and that executive order, saying he fundamentally disagrees with the notion of discriminating against individuals because of their faith or religion. El senador republicano Paul Ryan, que aspira a ser presidente algún día desde luego y que es muchísimo más inteligente que Trump, se permitió criticar una parte de la orden ejecutiva contra los 7 países mayoritariamente musulmanes, al menos aquella que suscitó tanta confusión, en virtud de la cual las autoridades migratorias aquí impedían que entrasen personas que ya tenían residencia legal. I support the refugee resettlement program. We're a generous country. It's important. But we can be generous and watch our national security at the same time. That's why I'm confident that Secretary Kelly, along with other cabinet members, are going to make sure that we have the proper review and vetting so we can get this program up and running with the proper national security safeguards. Now, I think it's regrettable that there was some confusion on the rollout of this. No one wanted to see people with green cards or special immigrant visas like translators get caught up in all of this. Publicidad, prometo que será breve, 2 minuticos, no se vayan, por favor, y luego seguiremos repasando la actualidad. Más adelante viene el abogado, capellán musulmán, experto en temas musulmanes, aunque él nació católico, lo inauguraron en la fe católica, luego se convirtió al Islam, Wilfredo Ame Ruiz, no se lo pierdan, ya volvemos. Amigos, de vuelta al programa, en un momento voy a conversar con el experto en temas musulmanes, capellán musulmán, Wilfredo Ame Ruiz, no se lo pierdan. Bueno,
El presidente Trump ha dicho: no quiero que vengan refugiados sirios, se pueden colar terroristas. Es comprensible que Trump quiera evitar que se metan terroristas, ¿no? Todos lo acompañamos en ese temor. Ahora bien, un periodista de ABC viajó a Siria y comprobó que los refugiados sirios que aspiran a venir a Estados Unidos pasan no por una entrevista, por 5 de Naciones Unidas, de Estados Unidos, le chequean sus antecedentes criminales. No es tan fácil, o no era antes de la orden de Trump, que un terrorista se filtrara posando como refugiado sirio. And through this doorway, we immediately discover a crush of humanity. Refugee families already screened by the UN, now waiting to be interviewed by the U.S. How many interviews? 4 interviews. Actually 5. 5 interviews. So they come through here? Yes. Gina Qasim is with the U.S. State Department. And they're brought into a security screening area. For a vetting process that can last 2 years. We are taken to a hallway lined with small rooms, and through the windows, we can see family after family being interviewed. How can you possibly learn everything about a family through an interview? I'd say that the interviewers are very highly trained. They are trained to look at the documentation, but also for the credibility behind the applicant's story. When you say documentation, I mean, this is Syria. They've been at war for years now. What kind of documentation do they have, if any? Surprisingly, 97% of all adult applicants in our pipeline have valid Syrian documentation. Aquí en los Estados Unidos no todo el mundo ve con buenos ojos que vengan refugiados, predominantemente musulmanes, ¿no? Sirios, iraquíes, afganos, incluso africanos. Un pastor religioso dijo: vengan solo si van a portarse de una manera obediente a Dios. So, if you want to be a resident, if you want to be a refugee coming into the nation and be a resident, but in a godly manner. El problema es que ¿quién define lo que es de una manera obediente a Dios? ¿Quién define eso? Y si el refugiado es agnóstico, o si es ateo, o si su concepto de Dios es distinto del de este pastor luterano, difícil, ¿no? Ahora, en Irak hay 5.000 soldados norteamericanos. Irak está luchando contra el Estado Islámico. El Estado Islámico, el califato, se instala ahora mismo en 2 ciudades. En Mosul, que es Irak, y en Raqqa, que es Siria. Vamos a ver si Trump logra eliminarlos de esas 2 ciudades, ¿no? Pero para capturar Mosul necesita Trump la ayuda, el apoyo del ejército iraquí. Ahora, ¿con qué ganas va a colaborar Irak después de la humillación que ha sufrido por parte de Trump el viernes pasado? Cooperation, not retaliation. Iraq says Washington's help in the war on Islamic State is more important than fighting US President Donald Trump's travel ban against Iraqi nationals. That's despite the Iraqi parliament voting to fight back against Trump's executive order. We are studying decisions, but we are in a battle and we don't want to harm the national interest. The United States provides critical air and ground support to Iraqi troops, fighting the militants who overran a third of the country in 2014. More than 5,000 US troops are deployed there. Va a ser difícil recapturar Mosul y Raqqa, Mosul en Irak y Raqqa en Siria, principalmente porque no creo que Trump quiera poner más hombres, más militares de Estados Unidos en tierra, ¿no? Esto supone un costo en vidas humanas. Luego, si la decisión es bombardear, tengas en cuenta que los terroristas del Estado Islámico suelen confundirse con mujeres y niños. De modo que si uno bombardea indiscriminadamente va a morir un montón de población civil inocente. Bueno, varios casos de ciudadanos de estos 7 países proscritos en la lista negra que han sufrido, maltratos, humillaciones, vejaciones estos últimos días. Una familia siria llegó hasta Filadelfia, tenían los papeles en regla, fueron deportados. Después de un agotador vuelo desde Filadelfia, Bassam y su familia están de regreso en la capital de Siria. Soñaban con mudarse para iniciar una nueva vida lejos de la guerra, pero al llegar a los controles migratorios en el aeropuerto de la ciudad estadounidense, todo se volvió una pesadilla.
Nos quedamos en shock cuando pidieron que nos devolviéramos, especialmente mi hermano que vendió su casa y su auto, renunció a su trabajo y sus hijos dejaron la escuela para emigrar e irse a vivir a Estados Unidos. Hasta tuvo problemas del corazón cuando regresábamos. Una señora llamada Fátima, nativa de Sudán, tenía visa de turista para venir. Suerte que no la dejaron subir al avión, ¿no? Porque al menos sufrió el desplante allá, ¿no? Y no los rigores del viaje. Fátima, de Sudán, ni siquiera pudo llegar a un aeropuerto estadounidense. Fue de vuelta desde Doha, donde hacía una escala para enrumbarse a Phoenix a ver a su hermano. Esperé y entonces un representante de la embajada estadounidense llegó y permitió seguir a personas con green cards, pero a quienes teníamos una visa de turista nos dijeron que no se nos permitía viajar a Estados Unidos. Un refugiado sirio que está todavía en Jordania, no quería irse de allí, pero los de Naciones Unidas le dijeron, ¿por qué no vas a Estados Unidos? Lo convencieron, estaba listo, tampoco se pudo embarcar. En realidad no teníamos planes de inmigrar a ninguna parte. Pensaba permanecer en Jordania hasta que las cosas se calmasen y volver a Siria. Pero hacia el final de 2015 la Agencia para Refugiados de la ONU se puso en contacto con nosotros y nos ofrecieron viajar a Estados Unidos. Lo que mucha gente no entiende, y yo tampoco, y se lo voy a preguntar a mi invitado Wilfredo Dahmer Ruiz, es por qué no han incluido a Pakistán y Afganistán en esta lista negra. Porque en Pakistán y Afganistán no están tanto los del Estado Islámico, esos están en Siria e Irak, pero sí están los talibanes de Al-Qaeda, que todavía meten miedo, ¿no? Arrestaron en Pakistán a un presunto líder terrorista y salieron un montón de partidarios de él a protestar. Esa era la imagen en las calles de Lahore, en Pakistán, escenario hoy de protestas contra el arresto domiciliario del islamista Hafid Said, líder de Jamaat-ud-Dawa, grupo incluido en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la ONU. La organización de Said, supuesto cerebro de los ataques que causaron 166 muertos en la ciudad india de Bombay en 2008, responsabilizó hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el arresto. ¡Qué miedo, ¿no? ¡Qué miedo! Bueno, en esa región turbulenta del mundo a Estados Unidos no se le quiere mucho, la verdad, ¿no? Y ya era bien difícil conseguir visados de turista, ¿no? O de estudiante, o lo que fuera. Bueno, otro caso de refugiados en Jordania. Ténganse en cuenta que, digamos, de estos 7 países ahora en la lista negra no hay vuelos directos a Estados Unidos, pero puedes venir por Turquía, por Jordania, por Egipto, entre otros países. Son iraquíes, sirios, yemeníes, todos refugiados aquí en Jordania. Sus esperanzas de encontrar un refugio en Estados Unidos han sido cortadas de raíz el viernes con la prohibición impuesta por el presidente Donald Trump a los musulmanes de 7 países. De pronto se encuentran en una especie de limbo administrativo cuando todo empezaba a ir bien después de tantos padecimientos. Es el caso de esta familia de yazidíes de Sinjar en el norte de Irak. Después de haber huido de la persecución del Daesh en 2014, estaban listos para partir por fin a Estados Unidos, donde tienen familiares. Las gestiones nos llevaron 6 meses. Tuvimos 2 entrevistas en Bagdad, concluimos las pruebas médicas y la organización nos dijo que en 10 días podríamos viajar y de repente todo ha quedado suspendido. Bueno, el actor Ashton Kutcher se avergonzó de la decisión de Trump y la criticó fuertemente y dijo que todos los inmigrantes deben ser bienvenidos. Buenas tardes, compañeros del Sindicato de Actores, y buenas tardes a los que están en sus hogares o atrapados en los aeropuertos. Los queremos y les damos la bienvenida. Bueno, sería lindo que alojase en su casa a una familia de refugiados sirios o iraquíes, ¿no? Sería muy bonito. El primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, dijo que no tiene nada contra México, que bueno, que él apoya el muro, ¿no? En general la idea del muro le gusta. De hecho, Israel tiene un muro, un tremendo muro en su frontera con Cisjordania, ¿no? Para que no pasen los palestinos, y le funciona. Pero aclaró que era un malentendido y que se lleva muy bien con Peña Nieto y que por favor los mexicanos que no lo odien.
Take this opportunity to explain or clarify what I did and did not say in my tweet the other night. I thought you'd be interested in that. I did point out the remarkable success of Israel's security fence, but I did not comment about U.S.-Mexico relations. We've had and will continue to have good relations with Mexico. And I believe our ties are much stronger than any passing disagreement or misunderstanding. And in fact, I've had a long and fruitful and very friendly relationship with Mexican President Enrique Peña Nieto, and it will... Enrique Peña Nieto. Bueno, muros ya hay, ya no se crea que en el mundo no hay muros, ¿verdad? Hay tremendo muro entre Israel y Cisjordania, hay muro en España con Ceuta y Melilla. Los ingleses han hecho un muro en Calais para que no se metan los inmigrantes que vienen de Francia, ¿no? Hay murito en la frontera, murito en la poca frontera terrestre entre Grecia y Turquía. Hay muro entre Irak y Kuwait. Y así, en el mundo árabe también hay muros, también. Bueno, Trump dijo que va a bajar el precio de las medicinas. Ojalá. Thank you very much, everybody, for being here. We have to get prices down for a lot of reasons. We have no choice. For Medicare, for Medicaid, we have to get the prices way down, so that's what we're going to be talking about. We're also going to be streamlining the process so that, from your standpoint, when you have a drug, you can actually get it approved if it works instead of waiting for many, many years. The U.S. drug companies have produced extraordinary results for our country, but the pricing has been astronomical for our country. Better do better. New drugs have led to longer, healthier lives. We all know that. But we have to do better. Accelerating cures. We're forced and focused on accelerating FDA approvals. We're going to get the approval process much faster. Yo necesito desesperadamente que baje el precio del Cialis. Si Trump lo hace, contará con mi simpatía. En Caracas, el dictador Maduro vomitó odio negruzco contra el expresidente Obama. Que nadie dude, porque hay veces que hay gente que duda. Una verdadera guerra económica. Ese es el legado que ha dejado Obama contra Venezuela. Cuando ustedes le pregunten cuál es el legado de Obama, una guerra criminal de carácter económica para tratar de rendir a Venezuela, y no pudo Obama rendir a nuestra patria. Aquí estamos de pie, listos para continuar la marcha grande hacia el futuro esplendoroso de nuestra patria. Futuro esplendoroso. Es un comediante Maduro. Pero, o sea, que ahora Obama tiene la culpa de todo lo malo que ocurre en Venezuela. Obama tiene la culpa de que sea la inflación más alta del mundo, de que el bolívar esté tan devaluado, de que la gente no encuentre nada en los supermercados. Obama tiene la culpa de que la vida en Venezuela no valga nada. Obama tiene la culpa. Obama, que se lleva bien con la dictadura cubana. Bueno, increíble. Para terminar, Maduro, no contento con agraviar a Obama, insultó también a don Henry Ramos Alup. Hoy, ese esperpento de hombre llamado Ramos Alup dio unas declaraciones asquerosas contra nuestro general del pueblo soberano y líder y prócer de la patria, Ezequiel Zamora. Yo quiero repudiar en todas sus partes estas declaraciones asquerosas de este esperpento llamado Ramos Alup. A mí me gusta la palabra esperpento. Yo he fracasado muchas veces como hombre y siempre me he considerado un esperpento como hombre. Porque el esperpento es una cosa mal hecha, ¿no? Mal hecha, chapucera, ridícula, grotesca, imperfecta. Un esperpento. Bueno, Maduro es un dictador esperpéntico, desde luego. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Luego va a estar con nosotros un brillante abogado musulmán, experto en temas musulmanes, religioso, capellán musulmán, aunque él nació en Puerto Rico, Wilfredo Amer Ruiz. No se lo pierdan, ya volvemos. Wilfredo Amer Ruiz nació en Puerto Rico hace 50 años y es musulmán, aunque él fue inaugurado en la fe católica, luego se convirtió al Islam.
Es abogado, es capellán musulmán, es experto en temas musulmanes. Wilfredo Amer, bienvenido. Un placer, baby. Lo mismo digo. ¿A qué edad te convertiste al Islam? Hace 13 años, tendría yo 30. Bueno, ya eras, tenías que 33 años más o menos. 37 años, ¿verdad? 37 años. Claro, 37 años. Y ¿tú eras católico practicante o eras un católico así medio renuente? Al momento de la conversión era un católico no practicante. Ya. Sí fui educado católico, fui a colegio católico toda mi vida. ¿Te bautizaron como católico? ¿Te confirmaste? Confirmado, comunión, confirmación. ¿Por qué te convertiste en musulmán? ¿Qué pasó? Pues hubo un periodo de búsqueda espiritual cuando a los pocos años de nacer mis hijos, que hoy ya tienen 17 años, algo así. ¿Ya eras papá de tus dos hijos? Y ¿Dónde nacieron, perdón? En Puerto Rico. ¿Los bautizaste como católicos? Sí. Hasta ahí eras católico. Hasta ahí, pues, como católico que se casa a los católicos, que bautiza a sus hijos y a la hora de la muerte, pues quiere que lo entierren católico. Pero no era practicante. ¿Y hubo alguna experiencia traumática que te llevó al Islam? No, había un interés de que de revisitar alguna iglesia o revisitar alguna fe, porque quería que mis hijos se educaran con algunas referencias morales y éticas que pudiese traer la religión. ¿Dónde vivías? En Puerto Rico en ese entonces. Y fue allí que... ¿Pero hay muchas mezquitas en Puerto Rico? Hay como 5 o 6. Y precisamente un día manejando en una autopista en los suburbios de San Juan, en Vega Alta, vi una mezquita y decidí, al ver la mezquita, que iba a averiguar sobre el Islam. Sí, fue una pura intuición, una corazonada. La vi y dije, voy a averiguar del Islam. Y lo tomamos hasta broma en ese momento. Sí. Pero la búsqueda se volvió en algo más profundo, ¿verdad? Me dio de curiosidad intelectual, camino espiritual, no lo podía definir. Y según iba aprendiendo más del Islam, pues fíjate, descubrí que los preceptos teológicos del Islam se parecían a lo que yo, a pesar de mi educación católica, como que innatamente creía sobre el concepto de Dios. ¿Nos puedes dar un ejemplo simple de qué te ofrecía el Islam que no encontrabas en la Iglesia Católica o en el cristianismo en general? Pues no, mira, el concepto de Dios, el triuno, ¿verdad? De la Trinidad, no fue un concepto con el que nunca me sentí cómodo dentro del cristianismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Eso no te convencía. No, y saber que Dios le reza a Dios, porque si Jesús es Dios... ¿No le convencía que Jesús era hijo de Dios tampoco? No. La divinidad de Jesús no me convencía. ¿Leíste el Corán? Sí. Lo tienes que estudiar, ¿no? Lo leí, lo estudié porque también hice estudios graduados en Islam y relaciones cristiano-musulmanas aquí en Hartford, Connecticut. Nada menos en Connecticut, claro. O sea, que estudiaste el Islam a fondo, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el rito de iniciación? O sea, ¿cómo te conviertes en musulmán? ¿Hay un tipo de bautizo? Extremadamente simple. Declarar ante otros musulmanes dos cosas. Que hay un solo Dios y que Mohammed es un mensajero de Dios. Y eso... Es un profeta, mensajero. Un profeta y mensajero de Dios. Pero no hijo. No. La divinidad, la teología en el Islam es muy simple. La divinidad pertenece exclusivamente al Creador. Todas las peticiones, oraciones y actos de agradecimiento van exclusivamente a Dios el Creador. ¿En el Islam hay un equivalente de la Virgen? Existe la Virgen María, se menciona más veces en el Corán que en la Biblia. O sea que sí. Sí, la Virgen María. ¿Y el profeta Mahoma, el mensajero Mahoma, es hijo de la Virgen María? No. Mahoma nació 570 años después de Jesucristo. Nació en el año 570, murió a los 62 años. ¿Y qué papel cumple la Virgen en la teología islámica? Es la madre de Jesús, que lo concebió por milagro de Dios. La concepción de María Virgen es idéntica en el Islam que en el cristianismo. No puede haber... Pero en el Islam Jesús no es hijo de Dios. No, es otro profeta de Dios. Es otro profeta, ok. Sí, pero el nacimiento milagroso no es lo que lo hace Dios, porque los profetas, algunos vinieron a la tierra de manera más milagrosa. Nosotros creemos, por ejemplo, que Adán es el primer profeta y nació sin padre ni madre. Y Jesús nació sin padre, pero sí con madre.
Entiendo. ¿Y ustedes en la religión musulmana tienen a un equivalente a un papa? No. No, ¿verdad? No, ese orden jerárquico eclesiástico es inexistente en el Islam. ¿Y cuál es la cuna del Islam? El país donde está, digamos, Arabia Saudita sería. Lo que hoy es Arabia Saudita. Arabia Saudita, ¿no es cierto? En la península arábica, Claro. Mahoma o Mohammed nació en la ciudad de la Meca. Y de ahí hubo una peregrinación en un momento dado a la ciudad de Medina, por eso es la segunda ciudad santa del Islam, y entre esas dos ciudades es que se reveló durante un periodo de 22 años el Corán, con visitaciones que le hacía el ángel Gabriel al profeta Mohammed y le dictaba trozos del Corán hasta que se completó esa colección de revelaciones coránicas. ¿Has ido a la Meca, a Medina, a Arabia Saudita? Sí, yo peregriné en el 2007 a la Meca. Va un montón de gente, ¿no? Millones. Hay que tener cuidado que no te pasen por encima. Muere mucha gente pisoteada. Ya se ha perfeccionado. Son gente que lleva, son gente que lleva 1400 años organizando el peregrinaje y está muy sofisticado. Ahora hay trenes, hay niveles, en vez de como los que vemos en las carreteras, en la carretera niveles, pero de peatones. Sí, porque van millones de personas. Sí, millones. Es una congregación. Nunca tus ojos van a ver tanta gente unida en un solo lugar. ¿Hablas la lengua arábiga? La he estudiado, no la hablo fluente, pero la puedo entender y la puedo leer. Bueno, muy bien, hemos situado el contexto. O sea que tú eres un señor que naciste en una familia católica en Puerto Rico y que a los 30 y largos años te convertiste en musulmán, pero de a de veras, ¿no? Has estudiado la fe musulmana y tal. Sí, ahora, es mi fe, es lo que vivo y practico. Es mi fe, la mía, la de mi esposa. A propósito de tu esposa, ¿la religión musulmana le permite a un varón tener cuántas esposas? El Corán, Dios nos dice, puedes tener 1, 2, 3 o 4. ¿Hasta 4? Pero si temes no ser justo con ellas, cásate con una. Tú tienes solo una. Gracias a Dios. ¿Y te parece justo que el hombre pueda tener 4 esposas y la mujer no pueda tener 4 esposos? ¿No es eso un poquito discriminatorio o sexista? Parece algo irónico. Cuando Dios reveló eso al profeta Mohammed, era una limitación a las mujeres que entonces los hombres podían tener. Los hombres tenían las mujeres que les venía en gana sin responsabilidades. Y lo limitó a 4. Y era el espíritu inicial era que las mujeres viudas o las mujeres que perdían su sustento no eran las mujeres más atractivas para casarse. Y uno de los incentivos al permitirte más esposas en aquel entonces era que esas mujeres que no eran atractivas para casarte porque la gente no se quería casar con una mujer con 3 hijos. Ya, pero tú me perdonarás que sea franco, ¿no? A mí me parece una barbaridad. Yo estoy en desacuerdo. A mí me parece una abierta discriminación a la mujer. Yo creo que es una religión sexista, machista. Yo creo que en la medida, las mujeres y los hombres tienen roles distintos en la sociedad. Aun cuando nosotros decimos la igualdad, a ti no te dan vacaciones por maternidad porque tú no pares, tú no lactas. ¿Por qué tratarte igual que la mujer? Pueden tratarte con justicia para ambos, pero no voy a decir, si a mi mujer le diste vacaciones por maternidad, me las tienes que dar a mí, porque tú no pares, tú no lactas, y tu rol en la sociedad no es que sea... a mí me gustaría parir, bueno. Te aclaro eso, a mí me gustaría ser mujer. Yo en mi próxima reencarnación quiero ser mujer. Pero a mí me parece que las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos. Pero en fin, cada religión tiene sus arbitrariedades. Las religiones son tremendamente arbitrarias, no tienen por qué ser justas, ¿no? Tienen sus propias leyes. Ahora, ¿no es homofóbica la religión tuya, el Islam? Porque a los homosexuales los tratan re mal, ¿no? Pues fíjate, lo que el Islam dicta respecto al acto homosexual no lo estableció el Islam. Es lo mismo que en el Antiguo Testamento encontramos. Claro, tú se lo vas a atribuir a Alá. No, es que, por ejemplo... Pero en la religión musulmana cuando tú dices, está mal, ¿por qué los musulmanes no comen cerdo? Es que eso no se estableció porque desde el judaísmo los creyentes no comen cerdo. ¿Por qué los musulmanes se casan con 4 esposas? Eso no lo instituyó el Islam. Eso existe desde el Antiguo Testamento. Inclusive los judíos de Yemen hoy en día tienen múltiples esposas. ¿Y qué dice el Islam respecto a la homosexualidad? ¿La condena? Pues condena el acto homosexual, que el concepto de familia que reconoce el Islam y el Corán es el de hombre y una mujer. En ese punto tampoco te acompaño, comprenderás, ¿no? Pues el judaísmo y gran parte de las
denominaciones cristianas tienen la misma idea. Porque será por eso que yo me voy quedando solo como agnóstico. Es que no... Yo en mi próxima vida, después de ser mujer, quiero ser gay. Pues tú no. Ya, bueno, somos distintos. Es que te voy a decir algo. La compasividad y la aceptación del homosexual en los roles de la sociedad, el que tú seas homosexual, el Islam no te rechaza y dice tú no puedes pertenecer a la sociedad, tú no puedes integrar. Que dice el Vaticano. No rechazo al homosexual, pero rechazo el acto homosexual. O sea, el homosexual tiene que vivir reprimido, infeliz. Es lo establecido. Sí, es que hay cosas que simplemente la fe las dicta y nosotros las seguimos. Nosotros no cambiamos el Corán como nos da gusto y gana, porque entonces deja de ser la religión y el libro revelado por Dios al hombre, al libro enmendado y cambiado por el hombre, ¿verdad? Si tu hijo sale gay, ¿te entristeces? No, lo amaría igual, lo sería compasivo y lo impulsaría hasta... ¿Te dice Alá te bendiga? Sí, claro, porque Alá te bendiga. Cuando uno dice ojalá, ¿uno está citando a Alá? Sí, eso viene de una frase en árabe que se dice Insha'Allah, que es si Dios quiere. Ojalá nos veamos pronto. Y todo el mundo dice ojalá, ¿verdad? Es una expresión optimista. Hay 4.000 palabras en el español que vienen del árabe, y porque son 711 años de presencia musulmana en España, ¿verdad? Es un placer conversar contigo, querido Wilfredo Amer. Regresamos después de la pausa con Wilfredo Amer Ruiz. Le voy a preguntar por todo esto que está pasando en el mundo musulmán, que está comprensiblemente mortificado con el presidente Trump. Ya volvemos. Amigo Wilfredo Amer Ruiz, que es un experto en temas musulmanes, me está dando una clase sobre el Islam esta noche. Wilfredo Amer, querido, ¿qué te parece lo que ha hecho Trump el viernes pasado al decir 7 países predominantemente musulmanes, no puede entrar nadie a este país por lo menos por 90 días? ¿Cómo lo has tomado tú? Mira, Jaime, la manera correcta de ver lo que está haciendo Trump es tomándolo como un todo. Trump está siguiendo un patrón muy peligroso. El miércoles anunció que los hispanos presentaban un problema de seguridad al país, por lo que había que levantarle una muralla para evitar ese problema de seguridad y ese estorbo que presentan los hispanos en el país. A las 48 horas hizo algo similar entonces con los musulmanes. ¿Qué hará la semana que viene? ¿Con qué otro sector minoritario? No sabemos. Por eso es que tú ves que se inundan los aeropuertos. Quienes están protestando esta acción última de Trump en los aeropuertos, la minoría de ellos son musulmanes. ¿Por qué estamos viendo desbordándose todo? Sí, no son musulmanes quienes protestan, son jóvenes idealistas. Son jóvenes, mujeres, viejos, a cristianos, católicos, judíos. ¿Por qué? Porque lo que sí estamos identificando es un patrón de discrimen abierto contra minorías étnicas y religiosas del señor Trump ¿Tú crees que trascendió ya un discurso de campaña y lo está ejecutando? ¿Tú crees que él es antimusulmán? Él es antimusulmán, antinegro, antihispano, antijudío, todo lo que sea minoría que no represente el blanco tradicional americano, él es un anti. ¿Él cree que Obama es musulmán? ¿Obama es musulmán? No es musulmán, su padre era musulmán. Claro. Quizá fue y practicó fue a un colegio en Yakarta. Tuvo que haber practicado el Islam en un Yakarta. No es musulmán Obama, ¿no? No creo, porque llevaba muchos años practicando en iglesias protestantes. Pero Trump dice que él tiene que proteger a este país y que de esos países vienen un montón de terroristas, que tiene que cuidar las fronteras. ¿No crees que está tratando de proteger a Estados Unidos? De esa forma, ¿no? De esa forma lo que hace es ponernos más en riesgo. ¿Por qué? Porque está creando unas divisiones en este país muy peligrosas. Está creando distintas clases de americanos y residentes en el país. Hay muchos musulmanes aquí en este país, muchos. Las estadísticas más conservadoras los ponen unos 3 millones de habitantes y las más liberales los ponen hasta 9 a 12 millones de habitantes. Digamos que sean 5 o 6 millones. Deben ser lo que más... En el centro que estudié Islam y Relaciones Cristiano-Musulmanas en Hartford, Connecticut, se manejaban unos estimados de unos 7 a 8 millones de musulmanes. ¿Y crees que esta decisión de Trump puede provocar resentimiento, ira, sed de venganza entre muchos de los musulmanes americanos? Yo creo que más que eso lo que está preocupando es desesperación, incertidumbre. La gente que nos llama a la oficina de nosotros, que ofrecemos servicios legales gratuitos a la comunidad musulmana y a los no musulmanes que son discriminados, lo que están acercándose en las últimas semanas es desconcertados. ¿Qué va a pasar? ¿Puedo viajar? ¿Qué pasa con mi hermana? Historias similares a las que presentaste en la introducción del programa.
Tú estás en desacuerdo con el muro. Oh, definitivamente eso no resuelve nada porque... Pero eres consciente que en el mundo musulmán hay muros, ¿no? Pues claro. Arabia Saudita construyó un montón de muros para impedir el tráfico fronterizo de otros países árabes. Kuwait ha construido un muro. O sea, ustedes también construyen muros. Que los peores ejemplos que me estás dando de práctica y vida musulmana es, por ejemplo, Arabia Saudita. En Arabia Saudita, donde la mujer no goza de los derechos que el Islam le da, no es la mejor. Por ejemplo, votar. Votar, participación en el gobierno. Manejar un automóvil. Hace 1400 años el Islam le otorgó a la mujer derechos que no se imaginaba Occidente que podía tener. Derecho a divorciarse, a tener propiedad privada después de casarse, a trabajar y el producto de su trabajo que sea de ella, no del matrimonio. Pero déjame interrumpirte, o sea que Arabia Saudita, que es la cuna del Islam, ¿no? El lugar sagrado del Islam, ¿tú crees que interpreta mal tu religión? En muchas de sus... La política de Arabia Saudita no tiene muy poco o nada que ver con el Islam. Pero eso de reyes, eso de reinados que se herede el poder político en un país, eso es algo totalmente ajeno al Islam. Pero dime un país islámico donde la democracia haya arraigado. Dime uno. Lo que pasa también, Jaime, la es democracia que, no funciona en Malasia, en Indonesia es el país musulmán de más población en todo el planeta y ahí trabaja una democracia hoy en día. Malasia es uno de los países más progresistas del mundo y es de un país de mayoría musulmana. Lo que pasa es que nos enfocamos... Medio Oriente, los árabes... En el norte de África. Los árabes constituyen solamente el 18% del universo de musulmanes en el mundo, pero es de los únicos que se habla. ¿Por qué? Porque esos son los que hacen las barbaridades, esos son los que tienen los sistemas políticos de corruptos y entonces quieren presentar a los musulmanes como representados por los países árabes, que son un 18% de los musulmanes del mundo. ¿Malasia te parece una democracia ejemplar? Sí, mira, aquí no se ha podido elegir una mujer para dirigir este país desde que este país se creó. Pero las mujeres votan, las mujeres pueden tomar vino, las mujeres pueden manejar automóvil. Y las mujeres han podido gobernar en países musulmanes. Lo han gobernado. Países de cientos de millones de personas como Pakistán, Bangladesh han sido gobernados por mujeres. Y aquí nosotros no podemos decir una mujer ha gobernado este país de 200 millones de habitantes. La gente no eligió a Hillary, pues. Bueno, ¿Tú por quién votaste? En la última elección me dijeron en producción que te preguntara a ti primero por quién votaste. Gary Johnson, el libertario. Ahora te toca a ti. No, yo pequé. Voté por Hillary Clinton. Ah, muy bien. Dios te bendiga. Alá te bendiga, perdón. No. Perdón, una pregunta, a ver si me aclaras esto. ¿Por qué Trump no ha incluido... El 9/11, el peor acto terrorista en la historia de este país, lo perpetraron principalmente ciudadanos de Arabia Saudita y también de Egipto. ¿Por qué Trump no ha incluido a Arabia Saudita y a Egipto en esta lista negra? Porque Arabia Saudita aún tiene un grifo de petróleo que en un abrir y cerrar de ojos te puede triplicar el precio de un galón de gasolina. Por interés económico. Ya está. Y porque en Egipto es aliado del dictador al-Sisi. Y porque en muchos otros países musulmanes, como en Malasia y en otros sitios, Trump tiene sus resorts y sus negocios. Y en donde, claro, la arbitrariedad por la que se escogieron estos 7 países no hace ninguna lógica. Ningún nacional de esos 7 países ha cometido ningún acto terrorista en este país, ningún, cero. Te equivocas. 0 nacionales. Yo pensaba eso, pero te equivocas. No, desde el 75 aquí no ha habido una masacre. Te equivocas, pues te equivocas. Permíteme decirte cuándo. Yo también pensaba lo mismo. Bien. El 2006 un iraní atropelló a unas personas en la Universidad de Chapel Hill en Carolina del Norte. Era un iraní. Y el año pasado, 2016, 2 somalíes, refugiados, Somalia está en la lista negra, uno en un mall en Minnesota y el otro en Ohio State University, con cuchillos. O sea que sí han cometido actos terroristas. ¿Y por qué el que mató a la gente rezando en la iglesia en las Carolinas no fue un acto terrorista? No fue, pues. ¿Por qué el que era un blanco, ¿Por qué el que tiroteó el cine en Colorado no fue un acto terrorista? Aurora, Colorado. ¿Por qué los que matan los niños de nosotros en las escuelas a mansalva, masacrándolos, no los llaman actos terroristas? Incluso el de Fort Lauderdale, el que era puertorriqueño, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué el que quemó la iglesia aquí al lado de nosotros en Fort Pierce no le llamaron un acto terrorista? ¿Tú sabes la religión de quien quemó la iglesia en Fort Pierce? No. Nadie la sabe. ¿Por qué? Porque no era musulmán.
Así que en la medida que Estados Unidos siga con la hipocresía de no reconocer los actos de que el terrorismo doméstico es lo que en realidad presenta un peligro a nuestra seguridad y sigan disfrazando esto como que es un problema de los musulmanes, estamos tapándonos los ojos del verdadero problema de seguridad que tenemos, que es el terrorismo doméstico, que aún no lo queremos llamar así. Me ha gustado mucho conocerte y conversar contigo, querido Wilfredo Ame Ruiz. Saludos a tu esposa o a tus esposas. Una sola. Ah, ya. Gracias. Sigamos conversando más Claro, adelante, sí, que he aprendido mucho de ti. Regresamos después de la pausa. Muchas gracias a Wilfredo Ame Ruiz. Ya volvemos.